Hermanos, ¿y si les dijera que hay un objeto sencillo pero sagrado, que el mismo padre Leopoldo Mandić señaló como clave para multiplicar nuestras bendiciones, y que solo hoy, en Domingo de Resurrección, adquiere un poder espiritual que trasciende lo humano? El Padre, en sus últimas confesiones, no habló de riquezas ni de fama, habló de protección, de salvación, de un arma espiritual real. Si de verdad queréis que la bendición de este Domingo de Resurrección alcance vuestro hogar, escribid en los comentarios con fe: hoy abrimos nuestras puertas al resucitado. Ahora, despojad vuestra alma de toda distracción y permaneced conmigo hasta el final de este mensaje, porque la revelación más sagrada solo tendrá verdadero sentido si habéis seguido cada señal con humildad y atención. Hoy no es un día cualquiera, es el día en que vuestra bendición puede multiplicarse, si obramos correctamente en el instante que el cielo ha señalado. Antes de comenzar, demostrad vuestro amor por Cristo resucitado y vuestra entrega total al poder de la oración. Dadle like a este mensaje de fe y suscribíos, si estáis dispuestos a recibir lo que solo los fieles de corazón limpio podrán comprender en este día glorioso. Hermanos, hoy no es una jornada más en el calendario litúrgico. Hoy es Domingo de Resurrección, y aunque muchos lo celebran con flores, cantos y campanas, pocos comprenden el verdadero poder espiritual que este día encierra. El padre Leopoldo Mandić lo sabía. Lo vivía en carne y espíritu cada vez que llegaba este momento. Para él, el Domingo de Resurrección no era una tradición. Era una batalla invisible que se ganaba con fe, silencio y un objeto muy concreto en las manos. En sus últimos años de vida, cuando ya el sufrimiento físico lo consumía y las visiones espirituales se intensificaban, el padre comenzó a hablar cada vez más sobre la necesidad de protegerse durante el Domingo de Resurrección. No era miedo, era advertencia, porque así como la luz de Cristo resucitado se derrama con fuerza sobre el mundo, también las fuerzas oscuras buscan distraer, confundir y debilitar a las almas más devotas. Durante una confesión en 1942, a tan solo meses de su muerte, el padre hizo una declaración que quedó registrada por uno de sus más cercanos discípulos. En voz baja y con lágrimas en los ojos dijo: «Este día es más que gozo, es un umbral. Quien entienda su poder comprenderá que no basta con celebrarlo. Hay que estar preparado para recibirlo». Cuando el confesor le preguntó qué significaba estar preparado, el padre tomó su crucifijo, el mismo que usaba a diario en su celda de confesiones. Lo colocó sobre el altar improvisado de aquella pequeña sala y dijo: «Un objeto consagrado, si es colocado en el hogar con fe durante este día, puede atraer la protección de los ángeles y cerrar las puertas que el enemigo intenta abrir». El joven sacerdote que lo escuchaba se quedó en silencio, y aunque no se atrevió a preguntar más, el padre continuó: «No debe ser costoso, ni grande, ni vistoso, pero debe estar bendecido y debe estar en un lugar central del hogar. Hoy, más que nunca, debemos entender que la batalla no es solo del alma, es también del espacio que habitamos». Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que el Padre está revelando aquí? Nos está advirtiendo que, justo hoy, cuando Cristo ha vencido a la muerte, hay una oportunidad única que se abre para nosotros, una rendija espiritual, un canal de gracia que solo se activa en este día. Y ese canal no se activa con rituales complicados ni con palabras rebuscadas, se activa con fe y con un objeto bendito. Ese objeto puede ser un crucifijo, un rosario, una medalla, pero no cualquiera. Debe haber sido bendecido por un sacerdote y debe ser colocado conscientemente en tu hogar, en este día santo. El padre Leopoldo decía que hacerlo es como encender una llama que no se apaga fácilmente, incluso cuando la oscuridad intente colarse por las grietas. No son metáforas vacías, no son frases de consuelo. Es una enseñanza basada en su experiencia directa como confesor de miles de almas, muchas de ellas profundamente atacadas por el mal espiritual, incluso en fechas sagradas. Y si él, que pasó más de 30 años encerrado en un confesionario combatiendo las sombras del alma, nos dice que este objeto puede multiplicar nuestras bendiciones, no es algo que debamos ignorar. Ahora bien,
Tal vez te preguntes, ¿por qué justo hoy? ¿Por qué el domingo de resurrección tiene este poder tan especial? Porque es el día en que la muerte fue vencida. Es el día en que la desesperanza fue derrotada. Es el día en que el infierno fue humillado por la luz de aquel que descendió para levantar a los justos. Y esa energía, esa potencia espiritual, no se queda en los templos. Si tú la invocas, si tú la traes conscientemente a tu casa, puede transformar todo lo que toques. Pero si dejas pasar este día como uno más, si lo reduces a una misa apresurada y una comida familiar, habrás dejado pasar una puerta abierta desde el cielo. El padre Leopoldo Mandić insistía en que los pequeños actos de fe, cuando se hacen en el momento justo, tienen un poder incalculable. Y este es uno de esos momentos. Hermanos, no basta con creer, hay que actuar. Hoy, no mañana, coloca ese objeto bendito en tu casa. No lo guardes en un cajón, no lo tapes con libros, no lo olvides en la guantera del coche. Dale un lugar, ilumínalo, rodéalo de oración. Y cuando lo hagas, hazlo con las palabras del padre Leopoldo Mandić, aún resonando en tu alma. Donde hay fe verdadera, el mal no entra. Donde hay silencio santo, las bendiciones se multiplican. Y créeme, hermano, si estás viendo esto en este momento, es porque se te está dando una oportunidad especial. No la desaproveches. Hermanos, si estas palabras han tocado vuestro corazón, si habéis sentido que algo os llama desde dentro, suscribíos ahora mismo, porque lo que estáis a punto de descubrir en la siguiente parte no solo profundiza este mensaje, lo transforma en un arma espiritual que pocos conocen. Dadle como si habéis sentido que esta verdad era para vosotros. Porque si hoy, domingo de resurrección, decidís actuar, podríais estar iniciando una nueva etapa de bendición en vuestra vida. Hermanos, muchos escuchan las palabras del Evangelio y celebran con gozo el domingo de resurrección, pero pocos se detienen a entender lo que espiritualmente ocurre en este día, y mucho menos a actuar como verdaderos custodios de la gracia que se nos ha sido confiada. El padre Leopoldo Mandić no solo lo comprendía, lo vivía con una seriedad absoluta. En su pequeña celda, donde confesaba a miles de fieles día tras día, conservaba un objeto que jamás dejaba de tocar, besar o elevar en oración cada domingo de resurrección: su viejo crucifijo de madera. No era una reliquia costosa, no tenía incrustaciones de oro. Estaba desgastado, lleno de grietas y marcas del tiempo. Pero era para él el escudo más poderoso que un alma podía levantar contra el mal. ¿Por qué le daba tanta importancia? Porque sabía que, en este día, cuando la luz de Cristo resucitado se manifiesta con fuerza, también se desatan resistencias espirituales que buscan ensombrecer ese despertar. Y por eso, la presencia de un objeto sagrado, bendecido, visible y lleno de intención, puede actuar como un canal directo para la acción divina. El Padre solía decir: hermanos, no se engañen, el mal no descansa ni en Pascua, y es precisamente hoy, cuando el alma se dispone a renacer, que necesita estar más protegida. A sus penitentes más cercanos les reveló un consejo que muchos pasaron por alto, y que hoy, gracias a su legado, podemos recuperar y aplicar en nuestra vida espiritual. Decía así: en este día, coloca en tu casa lo que me acompaña cada noche, el crucifijo, pero no lo escondas, no lo pongas por costumbre. Ubícalo en el centro, como testigo de tu fe. Que tus hijos lo vean, que tus paredes lo rodeen, que sea un signo claro de a quién pertenece tu hogar. Y no se refería solo al símbolo, se refería al acto consciente de invitar a Cristo resucitado a entrar, a habitar, a reinar en nuestros espacios, en nuestras familias y en nuestros pensamientos. Muchos, al escuchar esto, podrían decir: pero hermano, yo ya tengo un crucifijo colgado en casa. Y la pregunta que el padre Leopoldo respondería sería: ¿lo tienes colgado o lo tienes presente? Porque para él no bastaba con la presencia física del objeto, era necesaria la presencia activa de la fe que lo anima, la oración que lo enciende, y el acto de colocar ese crucifijo hoy, domingo de resurrección,
con un corazón dispuesto a recibir la bendición. Hermanos, si aún no tienes un crucifijo bendecido en casa, busca uno. Si lo tienes, pero no sabes si fue bendecido, llévalo a la iglesia lo antes posible. Y si hoy ya tienes uno, colócalo en el centro de tu hogar, en lo alto, con una vela blanca encendida y una oración sincera desde tu alma. ¿Por qué tanto detalle? Porque el padre Leopoldo enseñaba que Dios se mueve en los actos sencillos, cuando se hacen con total entrega. Hay quienes construyen templos, pero no abren su corazón. Hay quienes presumen de fe, pero no se arrodillan jamás. Y hay quienes, en silencio, toman un objeto bendito, lo colocan en el lugar correcto, y en ese gesto, el cielo se abre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando colocas ese crucifijo con fe verdadera en tu hogar, en este día exacto? El padre Leopoldo lo resumía así: el alma siente paz, las sombras se inquietan, los ángeles se acercan, y el mismo Cristo, que venció la muerte, entra para quedarse. Hermanos, lo que está en juego no es decoración, es protección espiritual, es bendición multiplicada. Porque en este domingo de resurrección, cada casa se convierte en un altar o en un campo de batalla, y tú decides cuál será el destino del tuyo. Recordemos también que el padre Leopoldo fue víctima de sufrimiento físico constante. Su cuerpo estaba doblado por la enfermedad, sus huesos dolían, su voz era débil, pero cuando hablaba de fe, de protección, de vida eterna, había fuego en sus ojos, y ese fuego lo alimentaba cada vez que miraba su crucifijo. Ese objeto que hoy te invito a colocar no es un simple símbolo. Es, como él decía, una llama visible del amor de Cristo por ti. Una vez, durante la Semana Santa de 1941, el padre fue visitado por una mujer que le traía un rosario para bendecir. Al entregárselo, ella le preguntó con cierta timidez: ¿de verdad esto sirve para algo? Él le respondió, tomándola de las manos: ¿acaso dudas del poder de una madre que escucha a su hijo? Este rosario, si lo rezas con el corazón y lo colocas con fe hoy, será más fuerte que cualquier amenaza. No por el objeto, sino por lo que representa y por la fe que tú le entregas. Así que, hermanos, si en tu corazón hay alguna duda, si te preguntas si esto que estás escuchando tiene sentido o valor, pregúntate también: ¿qué pierdo al creer? ¿Qué pierdo al colocar este objeto con fe? ¿Y qué puedo ganar si verdaderamente se abre una puerta espiritual en mi hogar? La respuesta no vendrá de mí, vendrá de tu alma y de las señales que llegarán si decides actuar con valentía espiritual. Porque, como decía el padre Leopoldo Mandić, la fe que no se vive, se muere. Y la fe que se activa con actos concretos es la que transforma la vida. Hermanos, si estas palabras han tocado las fibras más sagradas de vuestro espíritu, si sentís que hoy el Señor os llama a actuar de un modo distinto, no endurezcáis vuestro corazón. Suscribíos ahora, porque en la siguiente parte revelaremos cómo un gesto tan sencillo, colocar un objeto consagrado en vuestro hogar, puede convertirse en un canal de gracia para vuestra alma y para quienes amáis. Dadle como si sentís que este domingo de resurrección no es uno más, sino el comienzo de una victoria espiritual que se libra desde vuestra fe, desde vuestro hogar y desde lo más profundo de vuestra alma. Hermanos, muchos creen que la fe es un camino personal, un susurro entre el alma y Dios, un asunto íntimo. Pero el padre Leopoldo Mandić nos enseñó que la fe verdadera, cuando es auténtica, se irradia como una luz que toca todo a su alrededor. No se queda en uno mismo. Transforma hogares, protege generaciones, despierta conciencias dormidas. En el domingo de resurrección del año 1939, en plena Europa sumida en el miedo, el padre recibió en su pequeño confesionario a una madre agotada. Venía con lágrimas en los ojos, no por sus propios pecados, sino por el rumbo espiritual de su familia. Su esposo se había alejado de la iglesia. Sus hijos adolescentes ya no rezaban. El ambiente en su hogar era tenso, frío, vacío de fe. Ella le preguntó al padre con voz temblorosa: ¿qué puedo hacer yo sola si los demás ya no creen? Y él sin dudar le respondió:
Cree tú por ellos, reza tú por ellos. Coloca en el centro de tu casa el signo del crucificado, no para que lo vean, sino para que lo sientan. Ese día, el padre le regaló un crucifijo de madera bendecido por él mismo y le indicó lo siguiente: hoy es domingo de resurrección. Ponlo esta noche en el comedor de tu casa. No les digas nada. No prediques. Solo enciende una vela blanca y deja que Cristo haga lo que tú ya no puedes. La mujer obedeció. No discutió más con su esposo. No regañó a sus hijos. Simplemente colocó el crucifijo, encendió la vela y rezó en silencio. Lo que sucedió después ella misma lo narró en una carta al padre meses más tarde. Su esposo, sin que nadie lo esperara, se acercó una noche a besar el crucifijo. Su hijo mayor, el más rebelde, comenzó a preguntar sobre el rosario. Su hija menor, una tarde cualquiera, le pidió que rezaran juntas antes de dormir. El hogar cambió, sin gritos, sin imposiciones, sin argumentos, solo con la presencia real de un objeto sagrado, puesto con fe, en el momento preciso. Y ese momento, hermanos, es hoy. El padre Leopoldo Mandić no hablaba de amuletos ni de supersticiones. Su enseñanza era clara. El objeto bendito no tiene poder por sí mismo, pero cuando el alma lo coloca con fe, en el día que el cielo abre las puertas, entonces sí, se convierte en canal de gracia. Este es el misterio del domingo de resurrección. No solo recordamos que Cristo venció a la muerte, también se nos da, por un instante, la posibilidad de abrir un espacio sagrado en nuestro hogar, donde la presencia de Dios pueda habitar de forma concreta. Por eso, si tú hoy colocas ese crucifijo, ese rosario, esa medalla bendecida en el lugar central de tu casa, no solo estarás protegiéndote a ti mismo, estás plantando una semilla en el corazón de los que amas, incluso si ellos no creen, incluso si se burlan, incluso si te han dicho que eso no sirve para nada. Porque cuando el alma actúa con fe en silencio, los frutos llegan en el tiempo que Dios disponga. ¿Y por qué hoy, justamente hoy, tiene tanta fuerza este gesto? Porque Cristo ha vencido la muerte, y eso significa que ninguna oscuridad puede resistir a la luz que se invoca con sinceridad. El padre Leopoldo decía: hoy el cielo está más cerca que nunca, y también por eso el enemigo intenta desviarnos más que nunca. Pero tú, hermano, no estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti ha sido llamado. Una voz suave, firme, clara, que te dice: hazlo, no lo pienses más, actúa con fe. Y si aún dudas del impacto que esto puede tener en tu casa, recuerda lo que el padre escribió una vez en su diario, con letra temblorosa pero firme: un solo crucifijo colocado con amor puede cerrar 100 puertas que el mal intenta abrir. Porque no se trata del objeto en sí, sino del acto consciente de entregar tu hogar a Dios, de decir sin palabras: Señor, esta es tu casa, entra, protege, ilumina. Y si tienes familia, si tienes hijos, nietos, sobrinos, hermanos, entonces este acto adquiere todavía más poder, porque los cubrirás también a ellos, incluso si no lo saben, incluso si no lo entienden. El padre Leopoldo, cuando bendecía objetos, los tomaba entre sus manos con reverencia. No lo hacía como rutina, lo hacía como quien coloca una armadura espiritual sobre los hombros de alguien amado. Por eso, hermano, cuando tú tomes ese objeto hoy, hazlo con esa misma intención. No importa si estás solo, no importa si tu familia está lejos, hazlo por ti, hazlo por ellos, hazlo por tu hogar, hazlo porque hoy el cielo se abre, pero también se cierran puertas, y tú decides cuáles. Hermanos, si esta enseñanza ha tocado algo profundo en vuestro espíritu, no dejéis pasar este momento de gracia. Suscribíos ahora, porque en la siguiente parte conoceréis las palabras exactas que el padre Leopoldo Mandić recomendaba pronunciar al colocar este objeto sagrado. Palabras que no solo abren bendiciones celestiales, sino que sellan una protección poderosa sobre vuestra vida y sobre los que amáis. Dadle como si sentís que esta verdad ha sido revelada para vosotros, y permaneced conmigo,
porque lo que viene podría transformar vuestra manera de habitar el hogar bajo la mirada de Dios. Hermanos, ya han comprendido la importancia de este día, el Domingo de Resurrección, no solo como un símbolo de esperanza, sino como una puerta espiritual abierta sobre cada hogar que cree, ora y actúa con fe. Y si han llegado hasta aquí, es porque su corazón lo sabe. No basta con colocar un objeto bendito, hay que consagrarlo con la palabra. El padre Leopoldo Mandić lo repetía incansablemente. La fe es como el fuego, pero si el corazón no sopla, se apaga. Y la palabra es ese soplo que enciende la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, cuando enseñaba sobre la colocación del crucifijo, del rosario o de cualquier objeto bendito, no lo hacía desde el rito vacío, sino desde la profundidad de una fe que se expresa con palabras humildes, pero llenas de intención. Durante años, los fieles que acudían a su confesionario en Pascua solían preguntarle: «Padre, ¿qué debo decir cuando coloque el objeto? ¿Hay una oración específica?». Y él, sin imponerse, respondía con dulzura: «Sí, hay palabras que pueden abrir el cielo, pero no están en un libro, están en el alma que las pronuncia con verdad». Sin embargo, sí dejó una fórmula, breve, profunda, poderosa, una que transmitió a algunos de sus hijos espirituales y que fue recogida en testimonios posteriores. La llamó la oración del umbral, porque decía que al decirla se establece un límite claro entre lo que pertenece a Dios y lo que no tiene derecho a entrar. Hoy, hermanos, esa oración llega hasta ustedes, no como un secreto, sino como una responsabilidad sagrada. Y si deciden pronunciarla hoy, frente al objeto bendito que han colocado, háganlo con el corazón abierto, con los ojos del alma bien despiertos, y sabiendo que Dios escucha cuando se habla desde la verdad. El padre Leopoldo recomendaba decirla lentamente, en voz alta, y si es posible, en presencia de toda la familia. Si están solos, no importa. Los ángeles escuchan. Estas son las palabras exactas. Señor Jesús, vencedor de la muerte, hoy, en este día de tu resurrección gloriosa, te entregamos este hogar, sus muros, sus rincones, sus puertas. Donde haya oscuridad, trae tu luz. Donde haya división, trae tu paz. Donde haya miedo, trae tu presencia viva. Este objeto bendito que coloco no es un adorno, es una señal de que esta casa te pertenece. Ven, habita en medio de nosotros. Envía a tus ángeles para custodiar cada habitación. Sella las puertas contra toda sombra. Multiplica las bendiciones donde falte esperanza, y que todo el que cruce este umbral sienta que ha entrado en terreno santo. Amén. Hermanos, no subestimen la fuerza de estas palabras, porque el padre Leopoldo Mandić no las dio como un rezo decorativo. Las entregó como una declaración espiritual, una forma de marcar el territorio de su hogar como espacio consagrado. Y añadía algo más. Después de esta oración, guarda silencio por unos segundos. Deja que el Espíritu Santo actúe. No corras, no hables, solo quédate ahí y siente. Quienes han seguido esta enseñanza han reportado cosas asombrosas: paz inmediata, sensación de calor en el pecho, llanto liberador, incluso reconciliaciones familiares repentinas. No son casualidades, son frutos de una apertura real al cielo. Porque cuando una casa es entregada a Cristo resucitado, esa casa cambia. Ahora bien, hermanos, muchos también se preguntan: ¿y si no tengo un crucifijo? ¿Puedo usar otro objeto? Sí, el Padre lo dejaba claro. El objeto debe ser bendecido y debe representar algo que eleve el alma a Dios. Un rosario, una medalla de la Virgen, una imagen del Sagrado Corazón, incluso una Biblia. Lo importante no es el tipo de objeto, sino la fe con la que se coloca y la intención con la que se consagra. Y hoy, en este Domingo de Resurrección, ese acto tiene una potencia única, porque todo el cielo está celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. Y ustedes, al colocar ese objeto, al orar con esas palabras, se están uniendo al canto de los ángeles, a la alegría de los santos, a la promesa eterna de redención. Pero también
y esto es vital, están enviando un mensaje claro al enemigo. Esta casa no te pertenece. Aquí reina Cristo. Aquí hay luz. Aquí hay fe. Hermanos, ¿pueden sentirlo? Esta no es una oración más. Este no es un objeto más. Es una decisión, una declaración, un escudo. El padre Leopoldo Mandić sabía que la batalla espiritual no siempre se libra con gritos, sino con decisiones silenciosas, pero firmes. Y colocar un objeto bendito, orar con fe, consagrar su hogar hoy, es exactamente eso, una batalla ganada sin necesidad de pelear. Por eso, si aún no han actuado, háganlo ahora. No esperen al final del día. No dejen que el tiempo, las distracciones o el cansancio roben esta gracia. Tomen ese objeto. Acérquense al lugar central de su hogar. Prendan una vela blanca. Lean esta oración y sientan cómo algo cambia. No porque yo lo diga, sino porque así lo vivió uno de los santos más humildes, ocultos y poderosos del último siglo, el padre Leopoldo Mandić. Hermanos, si han sentido que esta enseñanza es más que palabras, si han experimentado la verdad de esta oración en su interior, suscríbanse ahora mismo, porque en la última parte revelaremos cómo mantener esta protección viva durante todo el año y qué hacer cada vez que sientan que su hogar vuelve a perder la paz. Dale like si ya has consagrado tu casa hoy y acompáñanos hasta el final, porque lo que aún falta completará esta bendición. Hermanos, hoy han sido testigos de una enseñanza que no todos están preparados para recibir, pero ustedes sí. No solo escucharon, actuaron. Y ese acto, colocar un objeto bendito en el corazón del hogar, consagrarlo con la oración del padre Leopoldo Mandić y abrir las puertas de su casa al Cristo resucitado, ha marcado un antes y un después en su camino espiritual. Pero ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo mantener viva esta bendición? ¿Cómo evitar que la rutina apague lo que hoy ha sido encendido? El padre Leopoldo enseñaba que la fe no se apaga sola, se enfría cuando dejamos de alimentarla. Por eso, dejaba claro que una sola acción poderosa puede abrir el cielo, pero la constancia es lo que lo mantiene en nosotros. Lo primero que recomendaba era esto. Cada primer domingo del mes, tómate 5 minutos para acercarte a ese objeto, en silencio. Solo tú. Vuelve a orar. Vuelve a ofrecer tu hogar. Vuelve a encender la llama. No hace falta repetir la oración completa cada vez. Basta con recordarla en el corazón, renovar la intención y pronunciar una frase sencilla pero potente. Señor Jesús, esta casa sigue siendo tuya. Con eso basta, porque no es el ritual lo que hace el milagro. Es la fidelidad, es la perseverancia, es el amor silencioso. Segundo, el padre decía que cada vez que la paz desaparezca del hogar, que haya discusiones, enfermedad, angustia o tensión inexplicable, no se debe ignorar. Cuando la luz disminuye, la sombra intenta avanzar, pero si te das cuenta a tiempo, puedes detenerla. ¿Y cómo detenerla? Muy sencillo. Enciendan una vela blanca junto al objeto bendito, hagan un momento de oración en familia, aunque sea breve, y pronuncien juntos: Señor, vuelve a reinar en este lugar. Hermanos, no se trata de magia, se trata de fe activa, de volver a Dios cuando sentimos que algo se ha roto. Tercero, el padre Leopoldo insistía en un acto muy concreto, especialmente para los hogares donde hay niños o jóvenes. Recomendaba que al menos una vez al año, preferiblemente en Semana Santa, se hiciera una pequeña bendición del hogar, aunque fuera con agua bendita y una simple oración. No hacía falta llamar al sacerdote. Si no es posible, uno mismo puede tomar agua bendita, rociar cada habitación con la señal de la cruz y pronunciar: Señor, bendice este espacio y haz que tu paz permanezca. Porque el hogar, hermanos, es templo vivo, y así como los templos se cuidan, nuestra casa también debe ser cuidada espiritualmente. Cuarto, y aquí está una de las enseñanzas más bellas del padre Leopoldo Mandić, una enseñanza que entregaba con humildad, pero con la certeza de quien sabía lo que decía. Él recomendaba que ese objeto bendito, el crucifijo,
el rosario, la medalla, nunca se cubriera con nada, nunca se relegara a una esquina, nunca se transformara en decoración. El objeto bendito que protege un hogar debe tener dignidad. No necesita oro, pero sí respeto. Por eso, si han colocado ese objeto en su casa hoy, asegúrense de mantenerlo limpio, visible, rodeado de silencio y de oración. Y finalmente, hermanos, el Padre dejó una frase que resume toda esta enseñanza. El enemigo entra donde hay olvido, pero huye donde hay memoria viva del resucitado. No olviden, no descuiden, no enfríen lo que el cielo les ha regalado hoy, porque lo que han hecho en este domingo de resurrección no termina aquí, comienza aquí. Ustedes han marcado su casa como terreno de luz. Han dicho, aquí vive Cristo. Y eso, aunque nadie más lo vea, es una decisión espiritual que transforma el ambiente, el alma, la familia y el destino. Hermanos, si han llegado hasta aquí, si han escuchado estas palabras hasta el final, no puedo hacer otra cosa que darles las gracias desde lo más profundo del corazón. Gracias por su fe, gracias por su tiempo, gracias por no buscar espectáculo sino verdad, espíritu, luz. Este video no es solo una enseñanza, es una misión, un llamado, un regalo que ha pasado de mano en mano, desde un humilde sacerdote en un confesionario, hasta ustedes, que hoy han decidido creer. Y no están solos. El mismo Dios que venció la muerte está con ustedes. Y la Virgen María, que nunca abandona a los suyos, camina ahora por los pasillos de su hogar, intercediendo con ternura y poder. No duden de eso. No olviden que lo que han hecho hoy ha sido visto en el cielo. Y si algún día sienten que la oscuridad vuelve a tocar la puerta, recuerden, tienen las armas, tienen la oración, tienen la fe, y no están solos. Hermanos, si han sentido que esta enseñanza los ha fortalecido, que su casa está hoy más protegida, que su corazón está más en paz, les pido que se suscriban a este canal, no por mí, sino para que sigamos creciendo como comunidad de fe, como hermanos que no se rinden. Denle like a este video si han colocado el objeto bendito hoy, y si quieren compartir cómo ha sido ese momento, escriban en los comentarios, mi casa ya está consagrada. Los leeré con el corazón abierto y oraré por cada uno de ustedes. Y ahora, antes de irnos, que el Señor resucitado los bendiga, los guarde y los proteja a ustedes y a sus hogares. Que el Padre Leopoldo Mandić interceda desde el cielo y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto de madre todos los días de su vida. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por creer. Y que la paz de Cristo habite siempre entre ustedes.